Un placer compartir nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el curso de optimización 1. Y en este video vamos a tratar el tema siguiente. Vamos a intentar detectar estos fenómenos especiales que pueden aparecer en la resolución de problemas de programación lineal. Entonces, cuando se resuelven problemas de programación lineal, pueden aparecer algunos fenómenos. Nosotros ya habíamos conversado sobre ello cuando trabajamos con problemas de dos variables, que podíamos visualizar gráficamente las soluciones. Entonces, hablamos de esta situación, cuando se presentan soluciones óptimas múltiples. Aquí tenemos un ejemplo, una región de factibilidad, donde aquí la línea de la función objetiva es paralela a este segmento DE. Entonces, cuando nosotros movemos la función objetivo, ella va a coincidir con este segmento, indicándonos que cualquier punto sobre el mismo forma parte de una solución y una solución óptima de nuestro problema. Entonces, de esta manera nosotros podemos detectar soluciones óptimas múltiples, pero trabajando con dos variables. ¿Okay? Eso lo podemos visualizar y es muy sencillo. Otro tipo de fenómeno que nosotros mencionamos es cuando no hay soluciones. Nuevamente, con dos variables, esto es muy sencillo de visualizar. Aquí la región de factibilidad es vacía. ¿Okay? Y finalmente, un tercer fenómeno es cuando hay soluciones no acotadas. Y nuevamente, en dos variables, eso es sencillo de verificar. Aquí tenemos una región de factibilidad que precisamente no es acotada y eso nos indica que la función objetivo puede crecer de manera sostenida, sin alcanzar un valor particular, ¿no? Ok, entonces sabemos que para problemas de dos variables es muy sencillo reconocer esos fenómenos. ¿Cómo hacemos para reconocerlos trabajando con el método simplex? En el contexto del tablero del método simplex. Entonces comenzamos con el primer fenómeno, soluciones óptimas múltiples. Esto tiene lugar, lo acabamos de ver, cuando la función objetivo es paralela a una restricción que coincide con la dirección de la optimización. Si se usa el método simplex, se van a presentar soluciones óptimas múltiples cuando se den dos condiciones. La primera de ellas es que alcanzamos una solución óptima. Nuestro tablero es óptimo. Y la segunda es que el coeficiente de la fila 0, recuérdense que la fila 0 es la fila que está asociada a la función objetivo. Entonces, el coeficiente de la fila 0 para una variable no básica es 0. Estas son las dos condiciones. La primera condición nos asegura que no hay una mejor solución que la actual. Alcanzamos una solución óptima. Y la segunda, la presencia de un 0 en la fila 0 para una variable no básica, indica que la variable no básica podría convertirse en una variable básica. Puede llegar a ser positiva y que no cambiará el valor de la función objetivo porque tenemos esta primera condición. Ya sabemos que la solución actual es óptima. Entonces, estas son las dos condiciones. Vamos a confirmar esto con un ejemplo. Tenemos este problema de maximización y aquí las restricciones son del tipo menor o igual que. Entonces, el tablero siguiente presenta la solución inicial utilizando las variables de holgura S1 y S2. ¿Sí? Entonces, recuérdense que como se trata aquí de restricciones del tipo menor o igual que, debemos incorporar en cada una de ellas una variable de holgura para balancear la desigualdad y convertirla entonces en ecuación. Entonces, la solución inicial para este tipo de problemas consiste en tomar como variables básicas las variables de holgura. Entonces, eso es lo que tenemos acá, nuestro tablero inicial, con las variables básicas, las variables de holgura. Aquí nos damos cuenta que como se trata de un problema de maximización, los coeficientes de la fila 0 aquí, asociados a las variables, si son negativos o 0, indica que no se ha alcanzado un óptimo. Entonces, en la siguiente iteración, la variable básica nueva, ¿okay?, va a ser la que está asociada al coeficiente más negativo. En este caso, x1. Entonces, x1 va a entrar en la base. ¿A quién reemplaza? Bueno, efectuamos estos cocientes. 5 entre 1, 2 entre 3, el menor de ellos es 4,
eso significa que S2 sale de la base. Y luego, esta columna hay que convertirla en una columna pivote empleando las operaciones de eliminación de Gauss-Jordan. Nosotros sabemos realizar. Entonces, llegamos a este tablero donde convertimos entonces la columna asociada a X1 en una columna pivote y nos damos cuenta ahora que todos los coeficientes aquí de la fila 0 asociadas a las variables son 0 o positivos. Eso quiere decir que este tablero es óptimo. Tenemos una solución óptima. Y esa solución viene dada por estos valores, ¿no? El valor de la función objetivo es 24, x1 es 4, y la otra solución, en cuanto a la variable de decisión, es x2 igual a 0, porque recordamos que x2 es una variable no básica. Entonces, tenemos la primera condición para detectar soluciones óptimas múltiples. La otra es que este coeficiente que está asociado a una variable no básica es 0. Por lo tanto, x2 podría entrar en la base sin alterar la solución. Y eso es lo que vamos a verificar. Vamos a hacer un paso más aquí en el algoritmo simple, una iteración adicional. Entonces ya sabemos que x2 va a entrar en la base. Vamos a ver a quién sustituye. Según esto, el menor valor está asociado a la variable S1, por lo tanto S1 sale de la base. Esta columna debemos convertirla en una columna pivote. Aplicamos las operaciones elementales de renglón pertinentes. Y el tablero que obtenemos es este. Fíjense que la columna de X2 ahora es una columna pivote. Y cuando aplicamos la regla 1, se sigue manteniendo la optimalidad. Este tablero es óptimo. Pero notamos que la solución sigue teniendo el mismo valor de la función objetivo. Aquí Z es 24, pero ahora las variables de decisión están tomando otro valor. X1 es 2 y X2 es 3. Entonces tenemos una solución distinta, pero con el mismo valor de la función objetivo. Entonces, de esta manera, detectamos entonces soluciones óptimas múltiples. Un comentario, esto se puede ver gráficamente, porque es un problema de dos variables. Entonces, aquí tenemos este segmento que está uniendo estas dos soluciones, estos dos vértices, el vértice A y el vértice C. Y la dirección aquí de crecimiento hace que la función objetivo sea paralela a este segmento. Entonces, cualquier punto sobre ese segmento es una solución de nuestro problema. Nosotros con el método simple detectamos los dos vértices, C y A. Eso fue lo que hicimos. Entonces aquí tenemos la primera solución y aquí la otra. Y les repito, ambas están ofreciendo el mismo valor de la función objetivo. Vamos con el siguiente fenómeno especial, que es cuando no hay soluciones, carencia de soluciones. Entonces, no hay valores de las variables que satisfagan todas las restricciones. Si bien puede ser obvio de verificar en problemas pequeños, es más difícil de comprobar en problemas grandes, en problemas de gran escala. Y la condición de solución no factible se manifiesta en el método simplex cuando una variable artificial aparece en una base óptima con un valor positivo. Entonces nosotros recordamos que las variables artificiales son variables que se agregan a nuestro problema para obtener una solución inicial factible y luego salen de él. Y en el óptimo, ellas tienen un valor de 0. Entonces, cuando no ocurre eso, eso es un indicativo de que hay problemas y específicamente de que no hay soluciones factibles. Entonces vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos aquí un problema de dos variables. Ahora tenemos restricciones mixtas, ¿no? Una restricción del tipo menor o igual que va a necesitar que se adicione una variable de holgura, y una restricción del tipo mayor o igual que va a necesitar que se reste una variable de exceso y se sume una variable artificial. El tablero inicial es este. Entonces, nosotros aquí notamos que fue lo que hicimos acá, ¿no? Primero, la función objetivo. Adicionamos las variables complementarias pertinentes, ¿no? Entonces aquí tenemos 10x1 más 20x2, pero a la variable de holgura
S1 se le colocó un coeficiente 0, a la variable de exceso E1 igualmente un coeficiente 0, y a la variable artificial, como se trata de un problema de maximización, se le puso coeficiente menos m. Entonces menos m por A1. Y luego todos estos términos se pasan al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar que todos estos coeficientes aquí van a aparecer de esta manera, ¿no? Menos 10, menos 20, 0, 0, m. Y la ecuación entonces, una vez que pasamos a la izquierda, se iguala a 0. Entonces 0 es el resultado. En el siguiente paso, nosotros sabemos que, bueno, las variables básicas son, la teoría nos dice que son las artificiales y las de holguras para este tipo de problemas que tienen restricciones mixtas, y debemos asegurar que esta columna sea una columna pivote. Entonces, para eso, en esta posición donde está el elemento m, debemos conseguir que el m sea reemplazado por un 0. Entonces, para eso, utilizamos operaciones de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, hacemos eso y vamos a pasar a este tablero, donde la fila 0 ahora toma estos valores. Entonces, nosotros notamos que aquí se logró el objetivo de obtener una columna pivote acá. Entonces ya lo hicimos. Entonces, pero transformamos el resto de los elementos de la fila 0. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora vamos a hacer una iteración del algoritmo simplex. Buscamos el elemento aquí más negativo, porque se trata de un problema de maximización. El elemento más negativo en la fila 0 es este. Por lo tanto, la variable x2 va a entrar en la base. Esta columna es una columna pivote. Tenemos que determinar quién sale de la base. Efectuamos los cocientes 5 entre 1, 20 entre 1. El menor de ellos es 5. Por lo tanto, S1 es la variable que va a salir de la base. Entonces, una vez que hacemos eso, aquí tenemos que S1 es reemplazada por X2, nos damos cuenta que este tablero es óptimo. ¿Por qué este tablero es óptimo? Bueno, porque todos los coeficientes aquí de la fila 0 asociadas a las variables son positivos o 0. Entonces se alcanzó un óptimo para este problema de maximización. Pero hay un problema, que en el conjunto aquí de variables básicas tenemos una variable artificial con un valor de 15, un valor positivo. Eso no puede ocurrir. En el óptimo, las variables artificiales deben anularse, deben ser 0. Esto es un indicativo entonces de que este problema no tiene solución. Entonces aquí se los comento nuevamente, las variables artificiales no tienen significado un problema de programación lineal y la asignación a sub 2 igual a 15 señala que no hay solución factible alguna para el problema. Ok, vamos a terminar rápidamente con el tercer caso, el tercer fenómeno especial, cuando hay soluciones no acotadas. Entonces, en una iteración no se puede aplicar la regla 3, que es la detección de la variable básica que abandona la base, para convertirse entonces en una variable no básica. Entonces, cuando esta regla no se puede aplicar, estamos ante el fenómeno de soluciones no acotadas. Entonces recordamos esta regla. Cuando nosotros queremos determinar qué variable abandona la base, nosotros nos fijamos en los coeficientes de la columna pivote, la columna clave, y los coeficientes de la columna de resultados. Y efectuamos las divisiones. Y determinamos la razón mínima. ¿Cuándo no se va a poder aplicar esta regla? Cuando todos estos coeficientes sean negativos o iguales a 0. Si se da esa situación, eso indica que ninguna de las variables que tenemos aquí en la base puede limitar el crecimiento o disminución de la función objetivo. Entonces, eso sería un indicativo de que estamos ante soluciones no acotadas. Entonces, esta razón mínima no la podemos calcular. Entonces, aquí está nuevamente lo que les acabo de decir. Entonces, si en cualquier iteración del método simple, los valores de A y sub k, que son los valores por los cuales dividimos, los valores que están en la columna pivote, son 0 o negativos, cuando se busca que la variable no básica seleccionada se convierta en la nueva variable básica, entonces en ese caso hay una solución no acotada para el problema de programación lineal.
Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un excelente día.